Aquí Andrea para charlar con nosotros. Ella está al frente de la ONG El Paso, y hay que hablar, ¿no?, de estos temas, hay que ponerlos en el tapete, Sofía, Sí. hay que ponerlos en consideración de la opinión pública para que todos tomemos conciencia, ¿no? Y fundamentalmente evitar que más casos como los que nos estremecieron a todos se sigan desarrollando. Y para eso hay que tomar medidas, más allá de campañas, hay que tomar medidas, y de eso es lo que estaremos hablando con Andrea a partir de este momento. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Muy Silvia? bien. Bueno, está sobre la mesa esa polémica generada respecto a la figura del femicidio, que algunos pretenden incorporarla como una figura Una figura. específica en el Código Penal, y hay otras voces de expertos, de juristas que dicen que no es necesario porque ya está contemplado dentro del Código Penal y que simplemente sería un agravante, una característica dentro de las figuras ya de homicidio. Ahí está. ¿Cuáles son los argumentos que ustedes mantienen para sostener que es una figura específica? Bueno, nosotros como red acompañamos lo que es el proyecto de ley de violencia basada en género que está en el Parlamento desde mayo del año pasado. Es un proyecto muy grande en donde en uno de sus artículos plantea la creación de la figura del feminicidio. ¿Por qué? Técnicamente, quizás, algunos abogados, sin tener formación en perspectiva de género, sin hacer un análisis sociohistórico de la realidad, quizás puedan decir, no, esto ya está contemplado. Lo que nosotros decimos es que es necesario crear una figura que dé relevancia y que muestre que el asesinato de una mujer por el hecho de serlo es una problemática distinta al homicidio común, digamos, al homicidio que puede ocurrir por una rapiña, por lo que fuera. ¿Por qué? Porque es necesario hacer visible. Acá no estamos diciendo aumento, inflación de penas, ¿no? Lo que estamos diciendo es que se categorice de esa manera, que no se lo ponga como un delito de homicidio más, sino que se pueda mirar y se pueda reconocer como sociedad que allí se está matando a una mujer por el hecho de serlo. Porque culturalmente, lamentablemente, las mujeres, desde siglos, estamos en una situación de inequidad, de asimetría, de abuso de poder en relación a los varones. Y hasta que ese cambio cultural no se dé, estas situaciones lamentablemente se van a seguir dando. Andrea, en América Latina ya hay varios países que han implementado esta figura, ¿no?, como un delito específico. Es el caso de Bolivia, es el caso de Perú, es el caso de Chile, por ejemplo, que incluso se hizo en 2010 y ha bajado la cantidad de femicidios. Todo eso está contemplado en este proyecto que ustedes están llevando adelante. ¿Por qué crees que hay tantas voces en contra y no se logra realizar? Bueno, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Este proyecto de ley de violencia basada en género tiene 103 artículos, entró en el Parlamento en mayo, cuenta con todo el apoyo del Poder Ejecutivo. Este proyecto fue presentado por todo el Consejo de Ministros, cuenta con todo el apoyo de las organizaciones sociales, de los movimientos feministas, y sin embargo, desde mayo del año pasado hasta ahora, el Parlamento no lo ha podido votar y promulgar. Entonces uno se pregunta, bueno, frente a esta emergencia, frente a esto que está sucediendo, que no empezó ahora, ¿verdad? Estos 5 femicidios, el año pasado se asesinaron 7 niños en el marco de situaciones de violencia de género. Bueno, ¿qué es lo que pasa, no? Yo creo que la resistencia de esto es que este tema sigue siendo un tema de segunda, sigue siendo un tema en el que no se le da la priorización que debe tener. Claro, especifiquemos que no es que no haya sido aprobado, no fue tratado. No fue tratado, fueron tratados 6 artículos de los 103. Hacíamos el cálculo con la organización Mujeres de Negro, que si siguen a este ritmo, el proyecto se votaría dentro de 10 años, porque si en 8 meses se aprobaron 6 artículos para aprobar los 90 y pico restantes. Y a mí me parece importante, porque por ejemplo en esta sentencia de la jueza habla del fallecimiento de la mamá, el fallecimiento de la señora. Esto es un feminicidio. Se refiere puntualmente a la sentencia que acabamos de dar a conocer. Sí, a la sentencia que tú acabas de Valeria, hablar, ¿verdad? Valeria Sosa. El caso de Valeria Sosa. No podemos hablar de fallecimiento, tenemos que hablar de un feminicidio en manos de su expareja. O sea, y adelante de los hijos. Es gravísima la situación. Claro. Obviamente que todos los homicidios son tremendos, pero estos son circunstancias especialísimas, ¿no? Se han hecho muchas campañas, incluso algunas con golpes bajos, a ver si se me entiende bien, ¿no?, procurando concientizar, sensibilizar a la gente. Y sin embargo, no logramos modificar una tendencia que es realmente preocupante. Entonces, ¿en dónde estamos fallando? ¿En la órbita de la educación, en el plano de
reprimir o castigar a los violentos, en el procedimiento que hace la policía ante una denuncia. ¿Dónde está la falla? Bueno, yo creo que no hemos empezado a trabajar en la transformación de las relaciones de poder, que son lo que producen las violencias. Cuando digo eso, digo a nivel de la educación, de nuestros hijos e hijas, pero también de nuestra propia vida cotidiana, de nuestra familia. Y cuando digo transformar relaciones de poder, estamos hablando de seguir combatiendo con mucha virulencia, por decirlo de alguna manera, esta cultura patriarcal, en donde el varón y los adultos y adultas, porque también los niños sufren ese abuso de poder de parte de los adultos y adultas, son las principales víctimas. Yo creo que no hay una conciencia, que hay una idea de que los problemas de género son una ideología, que los movimientos feministas son movimientos revanchistas, que quieren el poder y que quieren de alguna manera perjudicar a los varones, y no hay realmente una conciencia de que estamos frente a un problema de injusticia social, de desigualdad entre varones y mujeres, y hasta que no cambiemos eso y lo transformemos, estas situaciones lamentablemente se van a seguir dando. Lo que pasa también es importante el cambio en la cabeza Exacto. del hombre, pero el cambio en la cabeza en la mujer, porque quien educa a los niños que después van a ser adultos, porque si necesitamos un cambio de cabeza tenemos que educar a esos niños. Por Quien los supuesto. educa son hombres y mujeres también. Claro, los que reproducimos este patriarcado, los que reproducimos estas relaciones de poder, somos varones, mujeres y otras identidades. O sea, acá no Ahí es un no hay tema cuestión hombres. de hombre-mujer. Me Cuando parece hablamos- que está bueno eso, No, claro, quizás- asentar ese mensaje. Quizás también hay una malinterpretación de cuando uno habla de género, de qué habla, no habla de mujeres, ¿no? Habla justamente de una cultura que enseña a la mujer a ser de determinada manera, al varón de ser de determinada otra, con sus sutilezas, con sus diferencias, con sus avances y cambios, pero que en la base, si uno va hilando fino y va viendo lo que es la sutileza, esa educación la seguimos transmitiendo, varones y mujeres. Por eso esto no es un tema de mujeres contra varones, hombres malos, mujeres víctimas, de ninguna manera. Esto es un tema de justicia social. Vuelvo al caso, a este caso puntual de la sentencia, porque bueno, también vos lo decías, a nivel de jueces y fiscales también falta conocimiento en temas de política de género. Puntualmente sobre la noticia que acabamos de conocer, ¿cuál es tu posición o cuál es la posición de las organizaciones a las que representás y a las que estás vinculado respecto a este fallo puntual? Bueno, lo primero, coincido contigo que falta formación en jueces fiscales, en todo el sistema de justicia, en políticas de género, pero también en lo que es la intervención en violencia doméstica. En este fallo, para mí queda muy claro tres cosas. Es un fallo arbitrario desde nuestro punto de vista como organizaciones sociales, es muy soberbio en muchos aspectos y hay un gran desconocimiento de lo que es la dinámica de la violencia doméstica. Por ejemplo, puedo dar muchos. ¿Por qué? Ahí está. Esos Uno de puntos? los primeros ejemplos es cuando la jueza habla de que los niños expresaron su opinión y invoca a la Convención de los Derechos del Niño de que es necesario que los niños expresen su opinión. Nosotros somos las primeras defensoras de que los niños expresen su opinión en los asuntos que le ingieren. ¿Por qué? Porque durante siglos los adultos hicimos y deshicimos cosas aberrantes sin tenerlos en cuenta. Ahora, eso no significa que los adultos no tengamos que tener protección. No podemos decir, bueno, que el niño opine lo que quiera. Si no quiere operarse del apendicitis, como el niño se expresó y opinó, que no se opine, que se muera, ¿verdad? A ver, digo, hay cosas que realmente somos los adultos los que ejercemos ese derecho que también tienen de protección. Un niño abusado sexualmente no es este caso, estoy hablando de otros casos, por la propia dinámica del abuso sexual, por la ambivalencia que siente, muchas veces pide quedarse viviendo con su papá abusador sexual. Y no por ello, jueces, personas que trabajamos, aceptamos esa opinión del niño y lo dejamos viviendo con el abusador, sino que generamos una medida de protección. En este caso, son niños severamente traumatizados por ver el asesinato de su papá hacia su mamá, pero que además venían de un contexto de violencia gravísimo. Bueno, que han sido víctimas ellos también, según dice supuesto. la propia investigación, ¿no? Víctimas de hechos de violencia. directas de un papá violento y donde también aparece una denuncia, que luego no llega, digamos, a la sede judicial, que la abuela materna ejerció violencia contra Valeria también. Entonces, La abuela, paterna, perdón, ah. la abuela paterna ejerció violencia contra Valeria también. Entonces, estamos hablando de una situación muy delicada, estamos hablando de niños severamente traumatizados, estamos hablando de niños que fueron llevados por el asesino al lugar donde él consideró que era mejor estar, que
no tuvieron la oportunidad de que alguien definiera si podían ir al entierro, podían ir al velorio, si se podían despedir de la mamá o no despedir, o sea, nada de eso se consideró, se los dejó allí y ahora se invoca que ellos definen que ellos están bien para declarar. La jueza, que es abogada, definió que los niños estaban bien para declarar, en contra de los dictámenes de los peritos o de los técnicos especializados que saben de salud mental. La jueza no sabe de salud mental porque la abogacía, digamos, no es la disciplina que puede determinarlo. Por eso hablamos de soberbia. Andrea, una de las cosas que se dijeron también es que quizás en esa declaración que hacen los niños, que de alguna manera habían sido guiados hacia esas respuestas. También se había dicho que la hermana de Valeria había tenido una conversación con el padre de la persona de la expareja de Valeria, diciendo que Valeria no se había portado bien. ¿Puede ser que se haya dado esto? ¿Que hayan condicionado a los niños para que respondan una cosa así? Y todo puede ser, pero pudieron haber sido condicionados directamente o indirectamente, con una gran manipulación, o la propia situación de estrés, ¿no? Imagínate 2 niños que vivieron eso, ¿qué pueden sentir? Necesitan aferrarse a algo, ¿no? Sentir que están en un lugar de seguridad. El mundo se da vuelta cuando vos vivís esto. La información que trascendió es que era más frecuente las visitas a los abuelos paternos que a los maternos. O sea, hay que ver de dónde trasciende la información. Claro, por eso. ¿No? O sea, no, la información que trasciende de la investigación judicial, que tuvo un par de instancias hasta confirmar el fallo de primera instancia, porque además hay una cosa también. No implica que una persona violenta venga de una familia de violencia, más allá de los antecedentes que vos también decías. Hubo algún episodio violento para con Valeria por parte de otras personas del entorno de su expareja, ¿no? Es un tema también complejo, delicado. De todas maneras es importante determinar, porque puede ser objetable, ¿verdad? Y pueden haber discusiones. La psiquiatra infantil que atiende a los niños planteó, ni la abuela materna está en condiciones porque está viviendo un shock y un duelo enorme, ni los abuelos paternos porque también lo están, ¿no? Su hijo está preso y asesinó a la mamá de los nietos. Pero sí hay una tía materna que esta psiquiatra considera que es la mejor persona. Y que está en trámite aún de claro, generar pero la opción, jueza claro. no tuvo en cuenta eso. Tampoco le pareció adecuada la palabra de la profesional. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿por qué, no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con esta jueza? ¿Y qué respuesta encontrás a esas preguntas? Yo creo que esa pregunta tiene que ver con la soberbia y tiene que ver con mantener mi decisión. De alguna manera... Es un fallo caprichoso, estás queriendo decir. Pareciera un fallo que está cuidándose, que su primera decisión, mostrar públicamente que su primera decisión fue la correcta y que ella, a pesar de que hizo todo lo que se le criticó que no hizo al principio, que llamar a audiencia, investigar, pedir pericias, una vez que hizo todo eso, igual mantuvo esa primera resolución. Yo creo que hay mucho de soberbia y de capricho en este fallo y creo que se condena a estos chiquilines a una situación que no es la mejor en este momento. Quizás, pasado el tiempo, investigado, generándose tratamientos, uno luego puede decir, bueno, es mejor que estén con los abuelos paternos, pero este momento de gran shock y estrés, no podemos pretender que los niños estén conviviendo con la persona que asesinó a su mamá y que además son los abuelos. Hay una implicancia enorme. Bueno, se llega hasta... Ahora estamos hablando de con quién quedan los niños, después de una situación lamentable que en realidad debió haberse evitado, o pudo haberse evitado. Sí, y llevarlos a declarar, Federico, déjame decir eso, ¿no? Pongámonos en el lugar, ¿no? Si fueran nuestros hijos terrible, que vieron que el papá mató a la mamá o unos sobrinos, que lo lleven a declarar adelante de una jueza. A ver, es algo muy descabellado. La jueza, o desde el juzgado trascendió ayer que hay malestar en la justicia con la madre de Valeria por exponer públicamente a los niños. Dice que este tema debió quedarse en la órbita estrictamente de la justicia y no mediatizarse, como entiende que fue. La jueza no tuvo empacho en salir ella también públicamente a exponer el caso de los chiquilines, ¿no? Digamos que este tema, no deberíamos estar tratándolo hoy, porque lo que debió haberse evitado fue la muerte de Valeria. Ahí es el origen de todo. Por supuesto. El tema lo abordamos aquí esta semana en Buen de Uruguay, ¿no? Y llegaron muchos mensajes que refieren a
el tratamiento que reciben algunas personas que van a denunciar hechos de violencia. Y en muchos casos decían que no se los tomaban en serio, que hasta se sentían que se burlaban o no. ¿Ustedes recogen renuncias de esas características? ¿Sienten que hay denuncias que no son tomadas en serio como corresponden? Mira, yo analizando lo que es la respuesta del sistema de justicia, creemos que los juzgados no están dotados de todos los recursos necesarios. Hay jueces que no deberían estar ejerciendo porque no tienen ni el compromiso, ni la capacidad, ni la formación. Pero hay otros que sí la tienen el compromiso, la capacidad, la formación, pero se ven absolutamente desbordados por las cantidades de denuncias que son muy importantes y por los pocos recursos que tienen. Entonces yo creo que acá hay de todo un poco. Me parece que hay una responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia de que tiene que ordenar y que tiene que pedir y presionar para tener los recursos necesarios para responder a un problema que es tan grave. ¿La policía? La policía ha avanzado muchísimo, realmente yo creo que desde las organizaciones sociales vemos que es el sector que más capacitaciones y que más recursos se ha invertido para poder generar una mejora en la respuesta. Ha mejorado mucho, obviamente todavía persisten muchos problemas, ¿no? La propia policía eso lo ve y lo reconoce, pero si tenemos que comparar, diría esto. Muy bien. Bueno, ojalá que la próxima convocatoria, Andrea, sea porque bajaron los casos, porque no hubo más casos. Suena un poco utópico. Porque tal se vez, volvió no a sé si tratar quiere. el proyecto en Sí, el... porque Yo está siempre quiero avanzado. quebrar en una el lanza por los Parlamento. operadores que trabajan bien y también de alguna manera mostrarle a quienes nos están viendo que hay mucha gente que está comprometida en la justicia, en la policía, en la educación, en la salud. Y es importante quebrar una lanza por esa gente y que esa gente se fortalezca. Pero también es importante que las autoridades entiendan que con buena voluntad y compromiso no alcanza. Y que todos entendamos como colectivo de que esto hoy por hoy ya es emergencia nacional y no un problema que hay que relativizar o poner de una vereda o de la otra, de si es hombres contra mujeres. No, ya es un Exacto. tema que nos compete a toda la sociedad. todos. Tenemos ¿Qué un índice absolutamente Escandaloso. alarmante. Y es responsabilidad de todos denunciarlo ante Por la más supuesto, mínima por sospecha de un supuesto. caso de estas Es características. que el entorno con pedir su aval ayuda. también, claro. Muy También bien. tampoco favorece esta situación. Andrea Tuana, gracias por visitarnos esta mañana. A ustedes.